El libro de Marcos en esta mañana, capítulo 6, del 1 al 13, nos hace un llamado maravilloso, pero también nos hace auscultar y mirar cómo se movía la fe entre aquellos que decían que conocían a Jesús y los que andaban con Jesús. Me gusta mucho el escrito, y usted sabe que me gusta esto. A mí se me pegó eso de rey, yo no sé, ¿usted no se ha dado cuenta de eso? Oiga esto. Me gusta cuando dice salió de allí. Esa es una pregunta que uno tiene que hacerse obligado. ¿De dónde es que sale? Y es que Jesús viene de la experiencia de aquella tarde en la cual se encuentra la mujer del flujo de sangre y el llamado de Jairo, el líder de la sinagoga, que le pide que sane a su hija. Sale de allí hacia su patria. No podemos olvidar que Jesús estaba entre dos orillas, las orillas de los gentiles y la orilla de los judíos. Así que sale de allí porque usted sabe que ante el evento de la muerte de la hija de Jairo, la gente estaba criticando y bochinchando. Dígalo en español, estaba rumoreando, ¿verdad? Así que él sale de allí, sigue emprendiendo su camino. Así que en la historia que vimos la semana pasada habían dos milagros. Y dos milagros en dos personas que tenían mucha similitud. Eran mujeres sin rostro, sin nombres. Una tenía 12 años cronológicamente y otra tenía 12 años de padecer del flujo de sangre. Así que había un problema físico y había un problema emocional dentro de estas mujeres. También había alrededor de ellos un pueblo incrédulo, un pueblo que no escatimaba en burlarse y tratar de hablar mal de Jesús. Incluso la propia familia de Jesús no creía en él. Así que ellos no podían entender los pasos que iba trazando Jesús en medio del caminar. Mucho menos podían entender los milagros que Jesús estaba haciendo. Se burlaban de él, hablaban mal de él, lo señalaban. Y la historia de esta mañana más o menos tiene las mismas características. Los compatriotas, eso es como un mitin político, los compatriotas, los que vivían allí, los que eran de Nazaret, eran los primeros oponentes al movimiento de Jesús. Jesús está en un día estratégico, sábado, como buen hijo de la época, judío, no faltaba a la sinagoga los sábados. Así que estaba enseñando y hablando. Y oiga esto, ay Dios mío, no sé si usted quiere irse conmigo un viaje a la realidad trayéndola al contexto de hoy día. Y mientras Jesús un sábado está predicando en la sinagoga, los que estaban en el templo, en la sinagoga, oyendo el servicio, oyendo la palabra, en vez de enriquecerse de lo que Jesús estaba diciendo, los que estaban eran murmurando, ¿quién es este? Pero ¿y quién le enseñó eso? Y empezó entonces este rechazo, este codazo en pleno servicio. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? En medio donde se supone que haya unión y coinonía, habían codazo y escúchalo, mira este, ¿y quién es este? ¿Y quién se cree este? Decían, pero si este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo de María, pero si los hermanos de él se congregan aquí. O sea, se cumple una vez más esta palabra, que de Nazaret saldría algo bueno. Así que ellos estaban atónitos, estaban histéricos, porque no podían entender el proceder. Como quien dice, ¿y quién le enseñó tanta palabrería? Óigame, que tenga oído que oiga, en vez de estar criticando, empápese de lo que Dios está hablando. No importa el recurso, no importa el vaso, lo que importa es lo que sale de la boca del vaso, que no es del vaso, sino del dueño del vaso, que es Dios. Así que esta gente tenía unas altas características de incredulidad y pretendían hacer a Cristo mentiroso. Y en vez de ayudar a la gente, predicaban a un Cristo. Ellos le daban significado a un Cristo muerto, mientras Cristo hablaba de palabra viva. Así que en esta contienda, ellos no podían entender que Jesús era el maestro. Oiga bien, ¿qué nos dice esta palabra en esta mañana? Pero nos está diciendo claramente que Marcos sigue insistiendo que Jesús es la salvación, que Jesús es el Mesías esperado. Le está diciendo esto Marcos a los que están allí, pero también lo dicen esta mañana a nosotros. Los discípulos, a pesar de todo, reconocían sus debilidades.
Reconocían que ellos subían y bajaban, prendían y apagaban. ¿Cuándo le pasa eso? Pero aparte de todo eso, de que ellos sabían sus debilidades y no lograban entender el proceso ni las enseñanzas diarias que Jesús le daba, tenían algo muy significativo, que es que aunque no entendían, eran fríos y calientes en muchos momentos, pero no dejaban de obedecer. Aunque no entendían ni papa, seguían obedeciendo y seguían tras los pasos de Jesús. Así que Marcos quiere llevarnos en esta mañana a que nos miremos en el espejo de los discípulos y que nosotras y nosotras podamos reconocer que también nosotros y nosotras que somos los discípulos de este tiempo también hemos fallado. Muchas veces hemos criticado, muchas veces hemos señalado lo que es palabra de Dios, pero en esta mañana Marcos aún insiste que tenemos que persistir y tenemos que mantenernos en el camino del trazo que Dios ha puesto delante de nosotros para ir a llevarle a estos el envío de la palabra del Señor. Y nos han llamado a nosotros y a nosotras con debilidades, con flaqueza, pero nos han dicho que somos los llamados, los electos, los seleccionados, los escogidos de Dios para este tiempo. Si alguien se siente aludido, diga amén, por favor. Hay poquitos aludidos, entonces me preocupa. Si alguien se siente aludido, diga amén. Hay un poquito más, como 5 más. Qué bueno, estamos avanzando. Oiga bien, Marcos insiste desde el capítulo 1 de Marcos, versículo 15, que el reino de los cielos está ¿dónde? Cerca. El reino de Dios está aquí, cerca. Crean este reino y arrepiéntanse y crean en este reino que está en medio nuestro. Los discípulos no podían entender lo que estaba pasando, pero en medio de que iban en la travesía de la vida, recogiendo las enseñanzas de Jesús, llegó el momento que pudieron entender que sí eran llamados por Dios. Oiga bien, y yo creo que en esta mañana nosotros debemos ir reconociendo que somos llamados por Dios. ¿Alguien se siente llamado por Dios en esta mañana? No, es que Él no está diciendo si tiene dinero, si no tiene dinero, si tiene ropa nueva, si los zapatos, si el dolor del callo. No, Él no está preguntando eso. El Señor está preguntando si tú reconoces que tú eres llamado por el Dios Padre. Y en esta mañana nos dice lo siguiente: en medio de todas las cosas que suceden y del contratiempo dentro de la sinagoga y de la comunidad, Jesús sigue diciendo a los discípulos y a la gente que era sanada, que fue poca gente sanada dentro de su tierra. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted es profeta en su tierra y su tierra no le reconoce. ¿Usted sabe lo que eso significa? Eso es traumático, eso duele, porque a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le conocieron. Así que Jesús en esta hora nos decía a ellos: guarden el silencio mesiánico, porque es imposible que se descubra toda mi verdad, que no sea que la gente me tome al hombro y me quieran sentar en el templo y me adoren como rey. Y yo no vine a ser rey, yo vine a traer una buena nueva de salvación a los vulnerables y a los pequeños y a los enfermos y a las mujeres. Yo vine a hacer otra cosa. Por eso es que les decía a ellos que mantuvieran este silencio. Pero oiga bien, este escrito tiene algo muy particular y yo quiero compartirlo con ustedes. Es que tiene 2 obstáculos. Número 1, es que los ojos de la comunidad no están sujetos o no están conectados a la realidad de Jesús. Alrededor de Jesús lo que había un montón de críticas, porque no podían entender que este sea el Mesías esperado, que fuera nacido de vientre virginal y que fuera normal, que hubiera jugado bellitas. ¿Cuántos jugaron bellitas aquí? ¿Cuántos jugaron bellitas? ¿Cuántos jugaron con tiritábate? ¿Cuántos jugaron tiritábate? Ay, ¿cuántos corrieron bicicleta? Vamos. ¿Cuántos corrieron bicicleta? ¿Cuántos perdieron dientes en la bicicleta? Vamos. Es que ellos no podían entender que el Mesías esperado tuviese una vida normal como ellos. Es que ellos esperaban algo que viniera rebumbante, con nombre, con mucho prestigio, con mucha cosa. Pero qué mejor prestigio que reconocerte como el Hijo de Dios. Así que ellos no lo podían concebir.
Y por lo tanto Marcos en el libro quiere decirnos, este sí es el Hijo de Dios. Aunque tú no creas lo que estás viendo, este es el Hijo de Dios. Los pocos milagros que hizo fue muchas veces por la poca gente con fe. No pudo hacer más milagros entre los suyos porque no había fe. El que tenga oídos que oiga. Si usted quiere que Dios obre, que Dios haga, usted necesita poner en uso el grano de mostaza. Mire esto, ese obstáculo que es mi visión con la visión del reino, este obstáculo que me hace ver la realidad humana, pero no me permite ver la realidad del Espíritu, una realidad que dice, no es cuestión de que sea hijo del carpintero ni del piragüero, es que este es el Dios encarnado, vestido en Jesucristo, que hoy está en medio del Espíritu Santo, en medio nuestro. Este es el verdadero, este es el que anuncia, este es el que perdona, este es el que levanta. Pero el pueblo no lo podía entender, ni aún los mismos discípulos. Sí, porque los discípulos decían adiós. No dijeron hace unos capítulos atrás, este no es el que, ¿quién es este que a los vientos y al mar le obedecen? Ni los mismos discípulos entendían quién era Jesús. Obstáculo número 2. Marcos identifica que los milagros son pocos por la actitud del pueblo. Oiga bien, pero más que eso, Marcos discrepa con el pueblo, porque el pueblo se ha creído y le ha seguido, y en Juan también lo encontramos, en el milagro de los panes y los peces. Marcos discrepa porque la gente, en vez de ver a Jesucristo, en vez de ver a Jesús como el Salvador, comienzan a mirarlo como el milagrero, y le siguen para que le haga el milagro. ¿Alguien sigue conmigo la línea? Es que siguen a Jesús para que Jesús les dé. Es como que el San Tomás y San Dame. ¿Usted entiende el asunto, verdad? Solamente buscaban a Jesús para que les resolviera el problema. Y Marcos nos está diciendo en esta mañana que de eso no depende creer en Jesús. Jesús sigue siendo el Hijo de Dios, el Mesías esperado y enviado, con milagros, óigame bien, con milagros y sin milagros. Eso no hace la última Coca-Cola del desierto. Si Jesús hace milagros o no lo hace ni más grande ni más pequeño. La iglesia tiene que reconocer que Jesús, con milagros y sin milagros, sigue siendo la cabeza de la iglesia. Jesús sigue siendo nuestro Dios. Jesús sigue hablándonos al corazón. Jesús viene a buscarnos en medio de, pero es que queremos que Dios me dé como si Dios fuera un ATH. Y Dios no es ATH. Dios es el Dios soberano, el dueño del cielo y de la tierra. Dios necesita que la iglesia se sacuda. Me duela lo que me duela, viva lo que viva. Él no tiene culpa de nuestras decisiones. Y solo queremos a Dios que me cure de la enfermedad, que me sane el dolor, que me den ese empleo que yo quiero. No. Ese es para milagreros. Pero el que conoce a Jesús lo sigue por lo que Él es, el Hijo del Dios viviente. El que lo conoce de cerca, me dé o no me dé, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo vea lo que yo quiero ver o no vea lo que quiero ver, yo le sigo creyendo al Dios que me llamó para este tiempo. Oiga bien, hay que predicarle a la gente que a Dios no se le busca por lo que me da. Y eso bueno tenían los discípulos. No vendían falsos mensajes. Hablaban del Dios de la vida, del Dios de la salvación, del Dios que está en medio nuestro. Aunque no entendían mucho, pero sabían que algo especial había en Jesús. Así que ellos le predicaron a la gente que el reino sí estaba cerca. Esta es la parte de la capacitación que Jesús hacía en medio de los discípulos, y en esta mañana quiere hacerlo en medio nuestro. Nos está diciendo, hay que predicarle a la gente la verdad. Y esta gente comienza, ¿sabes dónde? En tu casa. Tienes que decirle a los miembros de tu casa que es necesario encontrarnos con Jesús, no por lo que me dé, sino por lo que Él es. En esta mañana Marcos empieza a decirnos la divinidad de Dios
es lo más milagroso que puede ocurrir en nuestra vida, porque la divinidad de Dios transforma al ser humano, no importando de dónde venga ni a dónde va. Dios sigue siendo Dios en medio de los tiempos. Oiga bien, Marcos está claro de que Jesús fue rechazado, pero oiga lo que le dice a los discípulos. Ya conoce el entorno de ellos y sabe que por el desprecio que él ha vivido, los discípulos que lo han enviado de dos en dos también lo van a vivir. Así que le está alertando. Esto es un ensayo. Entonces déjame hacer un paréntesis aquí, Michelle, por favor. No sé quién nos vendió un evangelio sin problemas. No sé quién nos engañó diciendo que cuando tú te conviertas se acaban las pruebas. No sé quién nos vendió un evangelio diciendo que Dios tiene la culpa. Por obediente tienes un azote, por desobediente tienes un... No. Es que no sé quién nos envió ese evangelio fácil y barato. No sé quién nos dijo que este evangelio nosotros seríamos más que felices. Mire, una cosa tremenda. Sí, somos gozosos y alegres por el amor de Cristo en nosotros que nos sustenta. Por eso sí, pero en este mundo vamos a tener aflicciones y tenemos que activar la fe para confiar en Dios, que Él anda con nosotros. Aquí va a haber escasez, va a haber mortandad, va a haber tristeza, va a haber soledad, pero también reina la divinidad de Dios sobre nuestras vidas. Así que ese evangelio yo le invito a que lo deseche. Ese no es el evangelio, este es el evangelio. El primer dolor que me pide, o el primer dolor que tengo que enfrentar, es el negarme a mí mismo. El dejar de ser yo para entonces adoptar la cultura de Dios en mi vida. Oiga bien, está claro que están rechazados. Entonces miren lo que hace. Aunque te rechacen, tienes que llevar el mensaje. ¿Alguien va conmigo en esta mañana? Aunque la gente diga, cállate, déjate de eso, hoy es 4 de julio, háblame de otra cosa, háblame de la playa, háblame de kayak. No, háblale a la gente la realidad, que Dios es el que calma los vientos y las tempestades de la vida. Si nosotros ejecutamos una cosa que se llama fe, confianza, que termina en esperanza en el Dios que nos llamó para este tiempo de agonía, para este tiempo de un país que gime, para este tiempo de un país que no se sabe si tiene cabeza o si tiene cola. Pero hoy nos están llamando y nos dice, a ustedes los he llamado, a ellos, a nosotros los envío para que le digan a la gente que sí, que hay esperanza en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la escasez, hay esperanza. Oiga esto, me gusta esta parte, cuando le dice a ellos, no se lleven nada. Hay gente que va de viaje y llevan 5 maletas para 3 días. ¿Cuántos adoran su nombre? Ahí está el zapato amarillo, el zapato rojo, el verde. La falda mahón, ay, pero si no me gusta esta, te lleva 5 faldas mahones y al final te pones la misma los 5 días. ¿Cuántos adoran a Dios? Para un viajecito llevamos 5 maletas, para un viaje de un fin de semana. Y si vamos a Nueva York, óigame bien, si vamos a Nueva York, llegamos gringo al tercer día. Yes, so, okay, oh, thank you. Pero en este viaje, que es un viaje misional, el Señor nos está diciendo, no se lleven nada. No lleven nada. No te lleven los 5 trajes y los 40 tacos. No te lleves las túnicas. No te lleves pan. ¿Sabes lo que es andar en una gira sin pan? ¿Ah? No te lleves nada, claro. ¿Para qué llevarte el pan si quien te envía es el pan de vida? Si el que te envía lo tiene todo, no hace falta nada cuando respondemos al llamado misionario de Dios de hacer la diferencia. Oiga bien, no te lleves nada. Llévate lo esencial. Y todo lo esencial tiene su cosita. Lo esencial de llevarnos en este viaje, de invitar a otros a este evangelio, se llama su autoridad y su poder, que nos ha sido conferido desde el día 1 que nos convertimos. No te lleves nada, lo que tienes que llevarte es lo que yo te he dado. Pero mire, usted diría, oye, pero es que este Dios es injusto, porque Él sabe que yo no puedo estar con las mismas chancletas los 40 días. Él sabe que yo no puedo estar con la misma blusa. Él sabe que no, me tengo que llevar el perfume Coach de Nova Fragrance. ¿Cuántos adoran a Dios? Vamos. Oiga esto.
¿Que Dios es injusto? Pues no, no es injusto. El Señor nos está diciendo, usa la autoridad que te he dado, porque con lo que te vas a enfrentar en la vida es con lo que yo te estoy demostrando. Te he dado autoridad para que eche fuera demonios. Oiga bien, te he dado autoridad para que acalles y enmudezca los espíritus inmundos. Óigame bien, por favor. Y esta primera autoridad se tiene que ejecutar en mi vida. Oiga bien y no se ofenda. Los primeros demonios que tengo que reprender son los míos. Se acabaron los amén, aquí hay como 3 que oí. El primer demonio que tengo que reprender es el mío. ¿Cuál es el mío? El de la soberbia, la discordia, la división, la quejabanza. Ese es el primer demonio que tengo que reprender para responderle al llamado de Dios que me dice, vete, te envío a ellos para que le des la buena nueva. Porque somos buenos ejecutando autoridad sobre otros, pero sobre nosotros, Y nos está diciendo, es tiempo de que nosotros reprendamos en nosotros primero que nada la discordia, la guerra fría. Mami decía, la gente mata a cuchillo de palo. Como que de frente y detrás, atrás, ¿ok? Oiga bien, dice más, uno de los demonios que están, el demonio es actitud, no te creas que es una cosa, que viene con un traje rojo y un grinche, no. El demonio es la actitud que tú asumes ante la vida, con agresividad, con rebeldía. Ese es el demonio, ese es el demonio. No es que viene un espíritu que se te mete por dentro, no. El espíritu se anida en ti por el sentimiento que tú anides en tu corazón, ¿ok? Otro demonio que tenemos que reprender en nuestra vida es la cobardía de poder enfrentar lo que Dios me está pidiendo, de enfrentar lo que Dios me exige en este tiempo. Oiga, dice esto, les di autoridad y poder para que reprendan los espíritus inmundos. Así que no los quiero ver con bollos de pan sobao, no los quiero ver con nada de eso. Yo solamente quiero que usted se lleve el bordón. Y cuando yo vi eso, yo decía, ni ropa, ni zapatos, ni pan, ni dinero. Que no te lleves nada. Solamente llévate el bordón. Y yo decía, ¿por qué el bordón? Pues ¿sabe qué? El bordón tipifica la misma presencia de Dios. Porque el bordón es un palo alto, tan alto como un adulto, en el cual la gente en su punta abajo tiene hierro, para que puedas acentuar cuando te vas a parar, para que te mantengas sostenido y firme. Este bordón es lo que te da seguridad. Este bordón es lo que te está diciendo en esta mañana, es, te envío que lleves el bordón para que mantengas un paso firme, para que no te doblegues a la codicia y a las tentaciones mundanales que te vas a encontrar en el camino. Que agarres el bordón para que no te inclines ante tus deseos pasionales. Te agarres del bordón para que pises firme y aún allí puedas tú pisotear y acabar todo aquello que pretenda destruir tu paso o interrumpir el paso que Dios tiene contigo. Agarrar el bordón es agarrarme de la fe, es agarrarme de la esperanza, es mantener mi cabeza erguida, mantenerme de pie en medio del caos, de la muerte, del luto, del dolor, de la escasez. Agarra el bordón en esta mañana. Agarrar el bordón significa, apóyate en mí, dice el Señor. Agarrar el bordón, mire, quiere hacer una practiquita con el bordón, coge un palo de escoba. Y cuando comience a barrer, agarre firme ese palo. Y diga, Señor, manténme en pie y derecha, erguida para ti. Que yo no tenga que ceder a las tentaciones mundanales. ¿Sabe qué pasa con las tentaciones mundanales? Que uno las acomoda a nuestros deseos mundanales también. Y Dios está diciendo, no lleves nada, solo vas a andar con lo que yo te he dado, la autoridad y el poder y el bordón, para que tu paso sea firme, para que no tengas que doblegarte ante las tentaciones mundanales, para que no retrocedas, sino que sigas caminando hacia adelante, porque es Dios el que nos llama.
Dios nos dice en esta mañana a través de Marcos: yo necesito que usted responda a este llamado. No estoy diciendo que eres perfecto ni perfecta. No estoy diciendo que no tengas problemas. No estoy diciendo nada. Estoy diciendo: avanza, porque yo te he dado lo que necesitas para que pases esta etapa y comience la nueva etapa con Dios. Esta es la mañana de comenzar un nuevo caminar con Dios. Un caminar que con tu experiencia de dolor le digas a otro cuán bueno es Dios en medio de la tormenta. Hace falta una iglesia, hace falta gente que se acerque a Dios y no lo cuestione más. Deja la preguntadera, deja el cuestionario a Dios. Esta es la mañana de servirle a Dios con lo que tienes. Si lo que tienes es dolor y angustia, levántate y coge el bordón, reprende con la autoridad que te ha sido conferida y levántate y marcha. Esta es la mañana de decirle a Dios: como me siento, me levanto, y así mismo agarro el bordón con fuerza, con fe, y marcho en pos de lo que tú tienes para mí. Mucha gente nos dice: apóyate en mí, conmigo es el asunto. Y cuando los buscas, ¿qué pasó? No están. Pero este que nos envía a nosotros en esta mañana, en medio de críticas, en medio de señalamientos, en medio de fatiga, en medio del dolor, te está diciendo: no te quedes estacionado ni estacionada donde estás. Yo te devuelvo la esperanza en esta mañana. ¿Alguien necesita la esperanza en esta mañana? Yo te devuelvo la fe en esta mañana. Yo te devuelvo el buen nombre de hija e hijo de Dios en esta mañana. No tengo otra cosa que hacer que perdonarte y encomendarte, enviarte, a comisionarte en esta mañana, porque este es el tiempo. Los niños tienen que predicar, los juveniles tienen que predicar, los jóvenes tienen que predicar, los adultos predicaremos y los adultos mayores también harán lo mismo, porque es a nosotros que nos están enviando a llevar la buena nueva en medio de un pueblo que no cree. En medio de un pueblo que quiere simplemente buscar a Dios cuando necesita. Y nos están diciendo a nosotros: no sean como esos. No busques a Dios para que te haga milagritos y te complazca tus caprichos. Dios no es un Dios de caprichos. Dios es un Dios de convicción. Y es un Dios que nos atiende y nos auxilia en medio del caos siempre. En esta mañana yo quiero que usted se sienta aludido. Oiga lo que le voy a decir al estilo de Luquillo. Dios nos convoca en esta mañana en medio del reguero de vida que tenemos. Hoy se levanta Dios a decirnos: mira mi ejemplo, a los míos fui y no me respondieron. No hubo muchos milagros, pero algo lindo tiene esto, Iris. Es que Jesús no se quedó simplemente ahí. Dice el escrito que siguió por las aldeas, que siguió por los caminos. Nadie detiene la voz de Dios. Nada detiene el mover de Dios. Nada detiene la unción, la autoridad que Dios nos ha dado. Va con nosotros siempre y cuando nosotros andemos en fe. Esta es la mañana. Yo no sé si tú andas con una petición especial, yo no sé. Pero la petición que Dios trae en esta mañana, ¿sabe cuál es? Sírveme, búscame, ámame. De los demás, yo me encargo. Agarre el cordón y los invito a que se pongan en pie en esta hora. Hoy nos envían a llevarle el mensaje a otros. Que le digamos: no es Reyes que trabaja en Walgreens, no. Este es el Hijo de Dios. No es Marian la que vive en Piñones, no es Marian. Es la hija de Dios la que está hablando en esta hora. No es Andrea la de la panadería en Rancho. Vaya, comerse un sancocho allí, vaya allá. No es esa.
Es la Andrea que Dios llamó para hacer diferencia en esta tierra. Es el Dios que llama a nuestra hermana Adriana y le dice: cógete todo ese edificio y peínalo y hágale a esa gente de que no es el hijo del carpintero, sino que el hijo del Dios viviente está en tu vida y se lo presentas a otro. Nos están llamando con nuestros defectos. Nos están diciendo: Angie, 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 te estoy llamando a prisa, porque no es tan solo una computadora, porque lo que yo tengo contigo traspasa una computadora. Eso es lo que nos dice Dios en esta mañana, que este es el tiempo, Carmen, de creerle a Dios y no a las ilusiones mentales. Es creerle a Dios, que me llamó con mis defectos y mis virtudes, pero me dio autoridad para que me pare en seco y le diga: cállate, enmudece, que el hijo del carpintero es mi Salvador. Esta es la mañana. Y con esta convicción de envío, yo los invito a la mesa del Señor en esta mañana. Prepare sus elementos, porque vamos a la mesa del Padre. Que la gente valorara lo que tenemos y lo que somos. Y en esta mañana, el dueño de todo nos está condicionando. El dueño de todo está cerca de nosotros, al lado de nosotros. ¿Te parecen elementos? Vamos. Alguien que no tenga elemento de satisfacción, levanta la mano. Para que le diga los elementos. ¿Alguien más que lo tenga? ¿Alguien más que lo tenga? Déjenme refrescar en la memoria. Esta mesa no es para los santos. ¿Alguien escucha? Que tengo oído de oiga. Esta mesa no es para los santos. Esta mesa es para los débiles. Para los que reconocen que sin Dios no podemos hacer nada. Para eso es esta mesa. Esto no es para los perfectos. Es que Dios invita a su mesa a los imperfectos para que comisionarnos. No le dame otro más, por favor. Dame otro. Venga, dame el uno a él. Que ya se dio el suyo. Los niños pueden tomar la misa, porque la misa es del Señor. Tú puedes tomar la misa, ¿sabes? ¿La quieres? Vamos. Usted puede. Vamos. Muy bien. Alguien más que no tenga los elementos y la quiera tomar. La mesa no juzga, la mesa no mata, la mesa reconcilia y nos acerca a Dios. ¿Alguien más que lo necesite para los elementos? ¿Alguien más? A ustedes los he llamado para guiarlos en medio de un pueblo incrédulo que critica, que demoniza, que pretende distorsionar el mensaje. En medio de ese cuadro es que nos llaman miseria. En medio de catástrofe es que nos llaman. Porque si todo estuviera bien, no habría falta un mensaje. Pero en medio del caos que vivimos cada cual en su esquina, es que nos está llamando para hacer la diferencia. Para decirle al mundo que que tiene autoridad de que haya los vientos y el mar es el Hijo de Dios, no es el Hijo del carpintero. Que usted es hija de Dios,
Por eso la misa ahora está llamada a comisión, para que vayamos con todo ímpetu a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Oremos por los elementos de la misa. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos permite estar en la mesa con ti, Señor, para conmemorar el sacrificio de la cruz, esa sangre que derramamos para limpiarnos, para redimirnos, para darnos una nueva oportunidad, Señor. Y en agradecimiento te damos esta mañana, Señor, tomando los elementos, reconociendo el acto de amor que hiciste por la humanidad, Señor. Gracias. Amén. Así que tome su mano. Padre Santo, te agradecemos en este momento, dándote la gracia por este pan. Este es el cuerpo de Cristo, y todo lo que consume de este pan, tendrá vida eterna y estará para siempre. Así mismo que está en el mundo, Padre. Bendito y no lo necesidad. Consuma este pan. Bendito es el Señor. ¿Sabe qué? Yo soy una jibarita de Fajardo, que me crié en el pueblo de Fajardo, en Chanclete y en Cruzar, con un carácter que no había ni que lo aguantar. Y desde allá atrás, desde la regulera, Dios me llama. No importa los pasados que puedan haber estado en nuestra vida. Cuando Dios llega a nuestra vida, el cuadro se pinta de otro color. Y hoy por su misericordia dirijo una congregación, pero más que una congregación, soy la hija del Dios viviente. Y a eso nos invitan hoy. El tecuajo disparate que decía bíblicamente que no sabía nada. Desde los 9 años caminaba por las calles de San Miguel, llevando la buena nueva. Jamás pensé que eso iba a terminar donde estoy hoy. Jamás lo pensé. Y vivo agradecida de todo lo que perdí, de todo lo que pedí por ser huérfana de temprana edad. Porque Dios sacó a mi padre a caminar, ya no está en medio nuestro hace muchos años. Y Dios se convirtió en mi papá. Y yo bendigo y honro su nombre, porque no hay nada mejor que me haya sucedido en mi vida que haberme tropezado con el Hijo del Dios viviente. Y yo les invito a ustedes, a todos y a todas, no importa el nivel que estén espiritualmente, es que en esta mañana le digas que sí al Señor. En medio de todo lo oscuro que estoy, hoy me levanto y tomo el bordón de la fe y camino en paso firme para no doblegarme ante los placeres mundanales y carnales. Hoy me mantengo en pie para seguir de pie caminando en pos de lo que Dios me ha dado. Su amor, autoridad, poder y al final del cabo, la vida eterna. Tomad y comed en esta mañana como hijos invitados a ser enviados a la gran comisión. Tomad y comed. Con tu sangre, Dios ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Cosas de Aleluya.
sobre la tierra, gloria al Cordero de Dios. De gloria. Al que vive y reina. ¿Cuántos pueden adorarlo en esta mañana? ¿Cuántos pueden? Adoramos a este Dios altísimo, porque reconocemos que no somos perfectos, que hay altas y bajas, que hay cosas que pretenden turbarnos, hay eventos que marcan tan fuerte la vida que no sabemos si continuar o si renunciar al llamado. Pero en medio del caos existente de cada vida, hoy Dios nos llama a hacer la diferencia.